Hoy tenemos un invitado de lujo en el canal, una persona muy especial con una voz auténtica, sedosa y espectacular. Tenemos nada más y nada menos que al señor Alberto Vázquez. Hola, Alberto, muy buenas tardes. muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar de venir Al al contrario, canal. muchas gracias por poderme platicar contigo, por darte las gracias, porque siempre, como te lo estaba diciendo, hablas muy bonito de mí. Muchas gracias. Y pues para eso estoy, para gustarle a la gente. Qué alegría, Alberto. Se te extraña muchísimo en los escenarios. Sí. Muchísimo. ¿Sabes qué? Que he andado un poquito malo de mi pulmón Sí, sí, sí. y a veces salgo con tanque de oxígeno. Sí, yo te he visto como con una manguerita aquí, sí. Entonces, eh, hay partes donde tengo que usarlo. Por ejemplo, la Ciudad de México es muy alta Es cierto. y tengo que usarlo porque ya mi pulmón no me abastece. Ya, ya. Pero no me gusta salir así, ¿ves? Entiendo. Entonces, pienso retirarme, estoy armando una despedida bonita, a ver qué hago. Ay, Dios mío, madre mía, eso va a ser alucinante. Estaremos todos pendientes Pero, porque se extraña realmente, ¿eh? Se extraña muchísimo tu voz. yo extraño mucho Claro que el sí. escenario, lo extraño cantidad. Es Me que encanta. la pasión, es la pasión, Alberto, eso no se puede olvidar. Sí. ¿Y cómo llenamos ese vacío ahora? Bueno, pues tengo muchas cosas. Ahora mi hijo está creciendo, estoy más con él, estoy más con la familia, no me salgo tanto fuera, lo gozo de otra manera. Me gusta también dibujar, me Así. gusta hacer letras de canciones, en fin, tengo cantidad de cosas que hacer. Eso es muy bueno, mantenerse activo. O sea que en realidad solo dejaste los escenarios, pero la música continúa. Ah, sí, sí. Sí, la música, esa no la puedo dejar jamás. Y cuenta un poquito, ¿vas a sacar algunas canciones en inglés? Yo escuché por ahí campanas. Sí, bueno, tengo cosas que hacer. Puede ser que grabaciones haga. Ay, Ahorita he dejado de grabar un poquito porque tuve una gripa muy fuerte vaya. y me complica las cosas. Claro. Pero sí, desde luego grabar, voy a seguir grabando. Y presentándome quizá no, pero grabando sí. Qué Y bueno. también conmigo estar un poco más pendiente porque le gusta también el medio artístico. Está haciendo cosas muy bonitas. Le gusta mucho bailar tipo Michael Jackson. No. Pues, yo como mi padre, Qué haz lo que bueno. quieras y no me meto. Ahí está. Simplemente hazlo bien. Exactamente, apoyarlo lo máximo que se pueda. Sí. Yo creo haber visto a tu hijo tocando el piano, ¿puede ser? Toca muy bonito el piano, sí. Ahí está, ahí está. Sí. ¿Y la voz qué? ¿Heredó algo del También padre? canta, pero ahora está metidazo con lo de Michael Jackson y en la escuela bailó y hicieron un festival de Halloween. Acá Wow. se usa eso. Sí. Y Juan Alberto hizo una cosa de Michael Jackson y ganó el primer lugar. Vaya, o sea que lo hace realmente bien. De 30 gentes. Entonces, pues, se quedó picado y ahora le está dando duro a la hilacha. Entonces yo lo dejo. Qué bien. Que escoja lo que quiera. Su pasión, que escoja su pasión, que Claro, eso nos hace completamente feliz. Claro es lo que que le va a sí. salir bien. Claro que sí, qué bueno. Alberto, necesito que me cuentes la historia, porque detrás de cada persona que ha triunfado en lo que ama, hay una Sí. historia. Y yo quiero saber cuál es Sí. esa historia. Bueno, pues es que yo desde muy chamaco me gustó cantar. Tengo muchas anécdotas. Era un chavo que me salía muy, 15, 14 años. Me iba por todas las calles en la noche cantando a todo volumen para que me oyeran. Y muchas ventanas se abrían, muchos me gritaban cosas feas, otros me aplaudían. Era mi gusto cantar a capela por toda la calle. Madre Ya después mía. tomaba un taxi, me regresaba a mi casa. Y entonces, cuando yo empecé a cantar en un lugar que se llamaba El Afro, me mandaron llamar de una mesa, un matrimonio. Ajá. Y me dice, yo usted lo conozco desde antes de que fuera cantante. Y dije, ¿así? ¿De dónde? Usted cantaba por la calle de no sé qué y pasaba todas las noches, ¿verdad? Y le digo, sí, fíjese que sí. Dice, te gané, le decía la mujer. Te dije Era quién él. era.
Ay, Sí, Dios, son Dios. cosas que pasan, ¿no? Pero esta gente era alguien importante del mundo de la música. No, no eran Ah, clientes, clientes. pero ahí te das cuenta que desde ahí ya dejas un poquito de huella, ¿no? Claro. Qué Sí, fuerte. ¿Y cosas así. la primera oportunidad fuerte, digamos? En el cine Alameda con mi padre. Mi padre era gerente de un cine. Ajá. Entonces iba a haber un festival de una revista y iban a ensayar ahí al cine porque era teatro cine. Ujú. Y mi padre le dijo al hombre que hacía el evento que si me dejan cantar a mi hijo, canta muy bien. Y el señor dijo, bueno, pues sí, ¿por qué no? Si quiere, don Alberto, que cante su hijo. Entonces me consiguió ese trabajo. Y tenía, el día que yo cumplía 14 años, 14. el 20 de abril de 1954, Wow. fíjate. Pero lo más padre de todo es que no, éramos unos tontos, mi papá y yo no sabíamos nada de Nada de nada. business. Vaya. Entonces empezamos con que, ¿y ahora cómo le hacemos? No, pues no sé, porque estaba acostumbrado a que yo llegaba al cine, mi papá me subía los micrófonos y cantaba a capela, pero no con músicos. Claro. Entonces, cuando este hombre le dijo que sí, entró la bronca de que cómo íbamos a hacerlo, porque no sabemos ni cómo. Y yo en ese tiempo tenía un maestro de canto, se llamaba Carlo Morelli, Ajá. y me dijo, no, pues mira, tienen que tomarte el tono, tienen que hacerte arreglos, tienes que tener músicos. Haz de cuenta que me hablaban de no sé de qué cosa, ¿no? Claro, de Yo no chino sabía básico. nada de eso, Dios mío. y mi padre menos. Pues ahí nos tienes buscando músicos, buscando arreglista, tomándome el tono. Mi papá pague y pague ensayos, y yo no me salía, acostumbrado a cantar a capela, me costaba mucho trabajo cuadrarme. Nada que ver, No, claro. un lío. Total, lo logré. Muy bien. Y me presento ese día, el día de mi cumpleaños, y fue un éxito. Y desde ahí ya me quedé picado para toda la vida. Madre mía. ¿Y lo de 16 toneladas nace allí o es más Ah, adelante? sí. Ahí, desde ahí. Ah, Fue la ya ahí primera mismo. que me aprendí. Sí, esa fue la primera que me aprendí. Había Dios mío. un restaurante, una heladería, donde por primera vez escuché 16 Tons con Tennessee Ernie Ford. Y llegaba y le ponía era de 20, le echaba un 20 Ay, y oía la canción. Y me la quería aprender, pero en ese tiempo no había cassette, no había nada. Entonces me llevaba un cuadernito y cambiaba pesos por 20 y los escuchaba. Entonces iba escribiendo fonéticamente ay, hasta que el dueño me dijo, mira, toma el disco porque ya se le aprendió todo el mundo, menos tú. qué Me dio el fuerte. disco y ahí empecé con esa canción. Esa canción Me encantaba. ha recorrido el mundo esa canción. Sí. Madre mía, yo creo que te he conocido con esa canción. Sí, bueno, la gente también, ¿eh? Aquí en Claro. México me metía a bares y les decía si me dejaban cantar 16 Tons a los músicos. Y muchos la conocían y me la acompañaban. Y ya me iba a pedir a mi casa. Qué barbaridad. Sí. Y salías, me acuerdo de un vídeo que salías como en blanco y negro con un cigarrillo en la mano. Ah, sí, pero ese ya era Más Alberto Vázquez. adelante, ya eras Sí, Alberto Vázquez. sí, ya. ¿Usabas algún otro nombre, otro apodo en ese momento? No, Nada. inclusive me lo quisieron cambiar. Me querían poner Dino, miles de nombres. Y dije, no, mi nombre. Y la verdad, qué bueno que lo hice así porque es un lío con los que tienen nombre para pasaportes y para todo. Todo, exactamente. Sí. Qué historia, Alberto. Y Sí. a partir de ahí, ¿cómo fue que ya surgió el gran Alberto Vázquez? ¿Cómo se cocinó todo esto? Por una grabación, El Pecador. El pecador. Grabé muchos discos que fueron éxitos después. Olvídalo, Significas todo para mí, en fin. Pero no pasaba nada, no vendía. Y me quería correr de la compañía. Y el director artístico, que era Memo Acosta, dijo, no, espérense, pues, este muchacho puede hacer algo. Y en ese momento grabé El Pecador y Paca se las pegó fuertísimo. Y la gente empezó a pedir, ¿qué más hay de este cuate que canta El Pecador? Y sacaron las anteriores, Olvídalo, Significa todo para mí. Entonces,
y las convirtieron en éxito. Así es este negocio. O sea que con el pecador es que se empezaron a abrir ya todas las puertas. Todas las puertas. Qué, 16 toneladas para ser cantante y pecador para que me conocieran. qué barbaridad. Eres bajo, ¿no, Alberto? Barítono bajo. Barítono bajo. Es que tienes una profundidad en esos graves tremenda. Sí. No, y alcanzo notas altas también. También. Muy altas. Hay unas canciones, por ejemplo, las rancheras. Una que se llama Paloma Querida, un día escúchala. Ah, Paloma querida, vale. Paloma Querida, en ranchera, está en YouTube. Ujú. Y hay notas de la tesitura también alta. Vale, o sea que has desarrollado tu rango vocal. Sí, tengo bastante amplio mi rango vocal. He cantado con gente que no puede llegar tan bajo y he tenido que subirme yo. Claro. Inclusive ahí en España grabé un disco que se llamaba, hoy creo que se llamaba Alberto Vázquez, donde canto Si pudiera tener el tiempo, Aquella mujer de ayer. Y cuando llegué ya habían hecho los arreglos. Vaya. Y le dije, pero están altísimos. Yo no canto ese tono. No, pues se nos dijeron, su músico de México nos dijo que no, le digo, pues se equivocó. Pues ya ni modo, ya habían hecho los arreglos. Ah, sí. Así. Y los tuve que cantar. Y ahí te das cuenta que la voz es un instrumento, lo afinas. Y lo fui Elástico. afinando arriba. Y canté altísimo. No soy yo, pero canté. Madre mía, qué barbaridad, Alberto. Y en todo este tiempo, ¿alguna anécdota que quieras contar? ¿Alguien que te haya impresionado? ¿Algún cantante con el que hayas compartido y te hayas quedado impactado? No, pues muchos, que he tenido muchos compañeros bonitos, cosas bonitas. Había un paisano tuyo que cantaba muy bonito, que se llamaba Daniel Riolobos. Ajá. Con él cantaba yo en el Teatro El Pecador. Tiene una voz tremenda. Y creo yo que era el único que decía, caray. Y era padre cantar con él. Porque en mis inicios la gente se paraba en los asientos. Muy bonito, muy sentido. Igual he cantado con Vicente o con todos, con Juan Gabriel, Ay, con Dios Dulce mío. inclusive, Ay, con Dulce, por muchos. favor, Sí, que nos ha dejado sí. Dulce. Y ayer Paquita, la del barrio. Madre También mía, Paquita. Paquita Se van en también. bolita siempre. Mm, sí, También sí, sí, sí. Tongolele, Tongolele una también. vedette, Sí, sí, guapísima. sí. Madre mía, madre Y hacía mía. poco Dulce, Silvia, Ah, Silvia bueno, Pinal. mejor ni me acuerdo. Es cierto. Ay, Alberto, y el cine, porque también cine. Ah, sí, por la cantada. Por la cantada empecé a hacer cine. Como tenía fama, los Claro. productores se fijaron en mí y yo tenía pánico, porque jamás pensé actuar. Yo lo que me gustaba era cantar. Ya. Nunca pensé en que iba a tener que actuar. Es Entonces, cuando que, me tocó, tenía unos nervios horribles. claro, Pero no, claro. se me hizo fácil realmente. Al final sí. Es que antes, pues, eres de la época donde el artista era completo. Lo hacía todo. O tenías gente que te ayudaba. Por ejemplo, yo tuve muchos maestros. Los Soler, Andrés Soler, Fernando Soler, que por ejemplo hacía una escena y terminaba y me llamaban y me decía, eso no se dice así, estás haciéndolo mal. Estás triste, tienes que tener la cara triste, tienes que entender lo que estás diciendo, no recitarlo, Ahí tienes está. que pensarlo. Y luego lo veía yo en los roches, en los pedacitos que hace uno, y decía, tienen razón. Claro. Y empiezas a pulirte, empiezas a hacer las cosas mejor. Comencé bronco y terminé haciéndolo mejor. Claro que sí. Es que eres de esta época que la gente se preparaba. La gente Sí, estudiaba yo creo que hay que canto. prepararse toda la vida. Ahí está. Por ejemplo, luego hice otra película que se llamó Mi niño Tizoc, Ah, claro. Súper donde tenía que famosa. hablar como un indígena, ¿no? Claro. Uy, Y es tan difícil, claro. dificilísimo. Porque aquí hay unos cómicos que se llama Magdaleno, Régulo o Magdaleno, que hablaban así como inditos, pero eran cómicos. Claro. Entonces el director Ismael Rodríguez me decía, tienes que fijarte muy bien cómo hablas, porque si no se van a reír, van a creer que eres un cómico de eso. Claro. Tienes que hablar natural, como indio. Vaya, pero 2 meses antes súper me difícil. la pasé hablando como indio.
Y como después, indígena. después en tu vida real, hablabas como indígena también. Así me hablaba, Se te pegaba. claro. Ay, Dios mío, Alberto, qué No, y barbaridad. remar. Luego era con una lanchita delgadita y Ajá. tenía que ir parado, tiene que remar sin caernos. No, no, no. No, eso no era... Aprendes muchas cosas. Madre mía. Y si tuvieras que decirle algo a ese Alberto Vázquez del cigarrillo en la mano, ¿qué le dirías o qué le cambiarías? Bueno, le cambiaría el cigarrito. ¿Te arrepientes de eso? Sí, porque me ha quitado un pedazo de mi vida. Ya. Por ejemplo, ahorita con esta gripa, ahorita traigo una tos. Mala. Aparte que ha hecho mucho frío. Sí, Ha hecho mucho frío y ha andado malo. claro. Pero creo que es lo único malo que he hecho en mi vida, fumar, que no lo aconsejo. Ahí está. Eso es importante. No hagan eso, Sí, gente. sí. No hagan eso. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, Pero por lo también demás, fue un, soy feliz. pero fue un sello característico, ¿eh? Está Sí. mal lo del cigarrillo, pero que fue algo que te ha Era diferenciado un del resto. vicio. Era un vicio. Ya. Es que hasta bañándome fumaba. No parabas. No paraba. Era uno tras de otro. ¿Y cuándo fue el momento que dijiste, hasta aquí, se acabó? ¿Te lo quitaron de Mucho. golpe? De un día para otro. Ya. Ahora sí que voy a hacer promoción. Fíjate que había un amigo que me decía, te voy a llevar con un doctor que ya no vuelves a fumar. Y le decía, estás loco. Porque yo muchas veces dije, ya no voy a fumar. Ya. Y decía, hoy el día de esta cajetilla voy a fumar 5 cigarros o 6 cigarros. Cada 2 horas voy a fumar uno. Y empecé a hacerlo. Ujú. Pero me di cuenta al final de que parecía tonto porque estaba viendo la hora todo el tiempo a ver si ya llegaba el momento de agarrar el cigarro. Claro. Y ya llega el momento y mi cigarro. Eso no es dejar el vicio. No, claro. Entonces me dije, este tipo te va a hacer que dejes de fumar. No lo creía yo. Me llevó, eran a las 8 de la mañana, entré, a las 3 salimos, éramos 18. Y no volví a fumar. Yo creo que me hipnotizó, no sé qué pasó, pero salí de ahí y no volví a Nunca fumar. más. Nunca. Cosa que me costó un trabajo tremendo, ¿eh? ¿En qué Nadie lo año? creía. No, claro. ¿En qué año fue esto? Hace como 15 años. 15 No. años. ¿Cuántos hace? Ya, 18. 18 18 años años. ya. Ni un cigarrillo más. Se acabó. Ni uno. Pero ya la salud estaba comprometida para ese entonces. Ya precisamente dejando el cigarro, me empezaron los problemas. Hmm. El médico me dijo que empezaron porque ya estaba yo mal. Ya. Y al dejarlo, la nicotina que tienes en el pulmón se seca Claro, eso es y te tremendo. acartona las partes donde estuvo. Claro. Y cuando lo fumaba, pues lo volvía a mojar y volvía a trabajar un poquito, Sí. pero avanzaba más. Claro. O sea que llega un momento en que avanza todo el pulmón y ya te mueres. Gracias a Dios lo dejé. O sea que una parte me amoló el pulmón. ¿Y las cuerdas vocales qué? Porque también No tiene esto nada que ver. se impregna aquí. No, para nada. Las cuerdas las No tengo te pa- perfectas. La voz está intacta. Qué fuerte. ¿Has tenido? I always knew you come along. I waited for you for so long. Hoy tanto ronco, pero sí la puedo cantar perfectamente. Pero qué graves Y eso tiene, que- por Dios. Ay, qué bueno. I've been waiting for you all of my life. So many times I dream of holding you tight. And now that you're here, it's alright. Waited for you all my life. Y esa, Ronco, pero esa termina arriba, ¿eh? Esa tiene agudo. Waited for you all of my My life. life. Esa es tremenda. Como falsete. Sí, con falsete. Qué Hay otra bueno. también que termina con falsete, que quizás no la conozcas, que se llama When I Fall in Love. When I fall in love. Yo conozco una, No, ¿eh? esa. Esa es otra. Sí, esta la cantan al King Cole. Ay, sí. Esa- No, es When I fall in love, when I fall in love, someone steals your heart and you give them all you got. Muy bonita canción. Está en ese mismo disco. Qué bárbaro. Un pedacito de 16 Tones y ya me puedo morir tranquila.
Some people say a man is made out of mud. Poor man's me with muscle and blood. Muscle and blood, I'm skin and bones. A mind that's weak and the back that's strong. You know the 16 ton. Exacto. Se me ponen los pelos de punta. Lástima que me agarraste ronco y con gripa, pero Pero otro día que fíjate hagamos cómo suena. otro día que hagamos un Zoom, Ahí está. te la canto completita. Ahí está, tú me dices, estoy bien hoy. Ahí que vamos. Claro, claro. Qué bueno, Alberto, qué barbaridad. La gente va a alucinar, porque la verdad es que Qué bueno. no se te suele ver en entrevistas. No, casi no hago. Te agradezco Pero, mucho que hayas querido venir. Me caes muy bien, me caes muy bien. Y Muchas cuando gracias. Jackie me dijo que una vez te habías hablado, Ah, sí, es cierto. le dije, mira, pues dile a Ceci que sí, porque siempre ha hablado muy bonito de mí y sería muy ingrato que no le contestara o no platicara con ella. Pues yo te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué alegría que Además, hayas eres muy querido venir. buena. Ay, En lo que gracias. haces eres muy buena. Muchísimas gracias. Bueno, se intenta, son ¿Sabes? muchos ¿Sabes? años. Sí. Muchos años de voces. Sabes que hay malo y que hay bueno. Lo Sí. he notado. Bueno, sobre lo malo justamente, ¿qué te parece la música actual? Horrible. No la música, No la música, la letra. ahí está. Pero no nomás la letra, es todo. Todo el sistema está podrido. Tú ves TikTok y ves cada cosa que dices, bueno, las mujeres ya no les da pena nada. Con tener likes hacen todo lo que quieren. Ya. Casi salen Sí, como las trapo el mundo. Mm. Y eso no, digo, ¿qué onda? Dicen groserías. A mí me llama la atención muchas cosas. Yo a veces hago una cosa bonita y me la quitan por derechos de autor o porque no sé qué. Y las cosas horrorosas, ¿por qué no las quitan? ¿Porque Porque vende? es un veneno para la juventud. Ahí está. O por Pero- lo menos es quitarle una parte de juventud a los muchachos. Despertarlos antes de tiempo. Ahí está. Que es lo más bonito que tenemos los humanos, es la inocencia, ese tramo de la vida en donde no pensamos en nada feo, todo es bonito, Todo es bonito. empiezas a pensar en cosas que no, adelantadas, que no van con tu tiempo. Correcto. Y yo creo que es todo en general. Y Para- las letras de las canciones Es una barbaridad. Es no una se pueden barbaridad. comparar con las de antes. Hombre, Para nada. ni la música, nada, No, nada. no, no. Es que no es música. No, exacto, es que antes era música, ya no. Y muchos cantantes que son puro cosas técnicas, de aparatos, iTunes y cosas de esas, Sí, 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 sí. Dos no botones. cantan. Y lo siguen. Es lo peor de todo, es que estamos en una generación que sigue a los malos, no sé por qué. No entiendo. Yo soy de la idea de pensar y creo que me van a tumbar el canal cuando diga esto. No, es que es la verdad. Sí, sí. Yo creo que Todo el mundo nos lo estamos sabe. enfrentando a una sociedad mediocre Sí, y con cada vez menos valores. a una generación. Una generación mediocre. Entonces todo va en concordancia con la generación mediocre. ¿Qué buscan? Exacto. ¿Buscan que, Sí, porque no hay quien les conjunto hagan de- pensar? No. Hay quien alega que siempre decimos que nosotros siempre tenemos la razón. Pero lo que no entienden ellos es que yo tengo un punto de referencia que ellos no tienen. Ay, Porque yo viví una época que ellos no vivieron. Ya. Tengo un punto de referencia para saber qué es más bonito que no. También puede ser mi gusto, pero es muy notable. para Muy mí, notable. para mí no es gusto, para mí es educación, para mí es cultura, es tener algo en la Exacto. cabeza. Es que Exacto. no sé hasta dónde vamos a llegar. O sea, si ya, No sé. ya hemos llegado hasta aquí, ¿hasta dónde vamos a llegar? Por ejemplo, mira, no es por nada. Millones de discos, millones de Bad Bunny, por ejemplo. Por Pero ejemplo. dime, ¿cómo lo puedes comparar con alguien Michael actual, Jackson. con Luis Miguel? No, no, Nada que ver. no. No, pero es que lo comparan, dicen que Bad Bunny es el nuevo rey del pop, lo comparan con Michael Jackson. No, eso está peor. Ni que le digas esto a mi hijo porque lo mata. ¿Cómo te quedas? No, 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 no. Nada que ver. Sí, no sé, yo no lo voy a entender. Todos me dicen que porque soy vieja, pues eres vieja. Pero aparte de no entender, de no logras entender, tampoco logras entender lo que dicen. Ya.
La dicción de ellos es fatal. Nula, no hay. Tienen que poner las letritas para saber qué está diciendo. Y hasta mejor ni ponerla, ni saber. Sí, mejor. Mejor ni saber. Sí. Qué barbaridad. Sí, Bueno, es cierto. Sí. Vamos entonces en la misma línea, Alberto. Sí. No nomás nosotros, ¿eh? Mucha Claro. gente. Sí. Porque yo lo oigo, yo lo escucho. Ya están hartos de muchas cosas. Ya quieren algo bonito. Claro que sí. Sí, lo extrañan. Por eso te extrañamos, Alberto. Por eso. Claro que sí. Es que extrañamos música, extrañamos la gente que nos gusta la música, pues extrañamos esto. La música es preciosa. Extrañamos un Queen, un Freddie Mercury extrañamos, por Sí. ejemplo, ¿no? Y muchos Sí. como él. Sí. No sé, me siento como que huérfana de música, ya. Yo estaba viendo un video, no me acuerdo quién me lo mandó, donde está Elton John, Stevie Wonder, Ya. que toca la armónica, padrísimo. Cantan una canción padrísima. Y dos mujeres, no me acuerdo si es Aretha Franklin, no Buah. me acuerdo quién es, pero precioso. Nat King Cole es el amo. ¡Guau! ¡Madre mía! Es que eso es toda la música que yo amo. Yo amo la música en blanco y negro. Yo Sí. sigo la música Nat King desde Cole para allí. mí era mi ídolo. Una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Fíjate que yo fui a su entierro. No me digas. Sí, estaba yo cantando en Los Ángeles y me entero por la televisión, estaba viendo tele en un departamento, que se murió Nat King Cole. Y digo, no puede ser. Ay, sí. Y iba en Santa Mónica con todos al entierro, a pie, por Santa Mónica, Boulevard, en Los Ángeles. Y yo estaba como a 10 calles. Y que me salgo y que me subo a mi coche, me voy y me bajo y me voy con todos, se me quedan viendo porque ¿quién es? Y todos negritos y yo blanco. Ay, Dios. Y hasta el panteón y donde lo enterraron. Llore y llore. Qué triste. Fue impresionante. Qué Fue un triste. año, fue en 65. Dios Me mío. acuerdo perfectamente. Enero, febrero, por ahí. Pues así es como nos vamos quedando Sí, huérfanos de Sí. música, Alberto. sí, Sí. la verdad que sí. Si tuvieras que recordar un escenario, ¿cuál fue ese escenario el mejor escenario que has pisado? Pues es que sería injusto. Creo que todo lo que esté en el Todos. escenario es hermoso. Sí, ¿no? Donde quiera que te presentes es padre. La gente es linda. Sí, ¿no? Entonces, cuando tú haces las cosas con ganas y sientes eso que le platicaba yo a mi mujer, que es una cosa muy especial. Cuando estás cantando Ujú. y estás metidazo en lo que estás haciendo, estás sintiéndolo y todo callado. Y cuando terminas, el aplauso, a veces me volaron los pelos así, Ay, sí. y es como un despertar, pero precioso. Ay, Que decías, qué ay, si bonito. están todos aquí están todos. Estabas como en un trance, como en tu propio Exacto. mundo. Y ahí es cuando te das cuenta de que ahí no hay quien le gane a ese lugar, Nada. sea donde sea. Y cuando te despiertan los aplausos, tampoco hay nada que Sí, le gane a eso. precioso. Esa Sí, es sensación. lo más hermoso que tenemos nosotros. Aparte de la paga, porque pues muchos ganan mucha lana y ganamos mucha lana, pero yo gano mucho con los aplausos. Claro que sí. Me llena más que el dinero. Claro que sí. Claro que sí. Desgraciadamente se necesita el dinero. Porque hay que pero vivir. el aplauso no lo suple nada. Exactamente, exactamente. Alberto, la palabra fama está en Sí. los sueños de muchísimas personas, pero la fama trae también cosas malas. Sí. ¿Cuáles son esas cosas malas que te trajo? A mí, cosas malas no, realmente no. Quizá gente molesta conmigo porque la novia decía, ay, me gusta o algo. Mm. Gente que me platicaba que, es más, estando yo cantando, vi a gente pegarle cachetadas a las muchachas, ¿no? Y yo soy de los que no me puedo callar. Ya. Y eso me causaba problemas porque me metía yo con el tipo. Eso no se hace, aunque estuviera en el público. Ya. Y me aconsejaban que no me metiera, que eso no es cosa mía. Pero es que yo no puedo ver que le pegan a una mujer, ¿no? Claro.
Y más por una tontería de esas. No, claro, por celos. Sí, por tontos, ¿no? Sí, sí. Pero creo yo que no. Nunca he tenido problemas. Y actualmente tenemos una epidemia enorme de hate. Ahora se habla de hate en las redes. ¿Estás Pero sufriendo además- el hate tú también? No, yo no les hago caso. Mira, yo los bloqueo Directamente. directamente. No me gusta leer estupideces, porque además son tan corrientes que ni siquiera su cara ponen. Ah, claro. Ponen un monito, pues nunca dan la cara. Exacto. Además son envidiosos. Por ejemplo, yo estoy casado con una mujer 43 años menor que yo. Guapísima, por cierto. Sí, además. Tú no sabes todas las críticas que me ponen, que si es mi nieta, que si viene por dinero. Pero la verdad la sé yo y lo sabe ella. Correcto. Y con eso me conformo. Si no vamos a poder hacer caso a los babosos que quisieron quizá hacerlo y no pudieron, eso ya es bronca de ellos. Ya. No, uno no puede estar pensando en lo que va a pensar el otro, porque si no, No. uno no vive. No, Si la gente está Además- siempre para quejarse. exacto. Sí, Pero sí. además corrientes, digo, sin chiste. Siquiera pusieran algo que realmente te diera en la torre. A mí me hubiera dado en la torre que me señalaran exactamente cualquier error cantando o hablando en una película o una actuación. Que me dijeran, miren esto, te señalaran exactamente dónde lo hiciste mal. Ahí sí me llegaría. Pero hablan a lo tonto. Hablan por odio, por vísceras, Sí. Sí. El sin sentido, sin razón. sin razón. Me alegra que te lo tomes así y no hay que hacerles caso, porque No, nada. en lo que yo hago también recibo a diario. A la basura, Directamente. a donde Ah. pertenecen. A la basura directamente. Sí. A ver, que me queda por preguntarte, porque la gente no sabe que vas a venir al Ok. canal. Es bien. van a alucinar. Ni lo digas porque entonces no prenden. Van a programa. van a alucinar en colores. ¿Algo que te haya quedado por hacer? ¿Algún sueño por cumplir que no se haya podido? No, que yo sepa, no. Nada. Nada. ¿Has sido plenamente feliz? Bueno, plenamente no, pero sí he sido feliz. Momentos. Digo, he tenido tristezas como las muertes de mis gente, de mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano, mi exmujer, Mm. mis amigos, todo. Pero también la otra parte bonita, pues la he vivido también. Está dividida, mitad y mitad. De todo un poco. Sí, Alberto, me ha encantado hablar contigo. Te agradezco Igualmente. muchísimo tu tiempo. gracias, Ceci. No, por favor, aquí me tienes para lo que necesites y el día Muchas que gracias. saques tu disco, lo promocionas aquí y hablamos de tu Ok. disco y de lo que tú precises. Ok, Ceci. Y espero verte en el escenario, aunque sea un ratito, un poquito Ya más. verás que sí, ya verás que sí. Claro que sí. ¿Eh? Me alegra Te mucho. mando un abrazote. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Y abrazo para toda tu familia y a tu hijo que siga por ahí. Ok, velo ahí, está en YouTube también. Lo voy a Para que lo buscar, estés ¿eh? bailando. Lo voy a buscar, Ok. lo voy a buscar. Un besito muy grande, Alberto. Saludos a tus amigos. a toda tu Gracias. gente. Muchísimas Bye. gracias. Hasta pronto, Bye. hasta pronto.